Buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Jorge Rivera, estoy transmitiendo desde mi perfil. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estamos en esta noche algo tarde, son las 9:02 de la noche aquí en Bolivia. Y hemos aquí con el hermano Alfredo coordinado una pequeña transmisión un poquito rápido, quizás un poquito improvisada, pero creemos que es bastante importante. Como pueden ver en el título de la transmisión, el tema es pentecostalismo y dispensacionalismo en contexto. Estoy pensando en el pentecostalismo. Dispensacionalismo en contexto, un llamado a entender y reflexionar sobre lo que significa el dispensacionalismo y qué significa ser dispensacionalista. En mi perfil personal, por ejemplo, tengo 3 etiquetas sobre 3 aspectos doctrinales importantes para mí. El primero es, soy pentecostal. El segundo es que soy o me considero dispensacionalista progresivo. Y el tercero es que me considero arminiano. Entonces, esa es una presentación básica de mi teología. Pero hoy en día lo que significa ser dispensacionalista parece que, a ver, esto no es nada nuevo, de hecho, esto ya lleva mucho tiempo. Pero por un lado ha sido un tema sujeto a tergiversaciones, a veces ha sido sujeto a malas representaciones, tanto de personas no dispensacionalistas, tanto a veces como de las propias personas que abrazan ideas dispensacionalistas. Entonces, el tema de las malas representaciones de ambos lados, el tema de las malas exposiciones sobre lo que es el dispensacionalismo, es algo frecuente tanto en redes sociales como en algunas comunidades eclesiales. Entonces, ese ha sido el motivo de la transmisión de esta noche aquí con el hermano Alfredo. Ya muchos lo conocen, no creo que nadie no lo conozca acá de mi perfil, pero tanto el hermano Alfredo como mi persona hemos tratado a través de diferentes medios y diferentes actividades que hemos tenido de poder hacer difusión y divulgación de qué es el dispensacionalismo, qué es lo que no es el dispensacionalismo, quiénes son los teólogos más importantes del sistema, cómo podríamos entender el dispensacionalismo en su contexto, debido a que, bueno, como les hablé al principio, han habido muchas tergiversaciones, caricaturas, malas representaciones. Así que nada, quiero dejarle un poquito el espacio a Alfredo para que nos pueda conversar un poquito esta cuestión de dispensacionalismo en contexto. ¿Por qué es necesario poner el dispensacionalismo en contexto? ¿Hace falta un contexto para entender el dispensacionalismo? Alfredo, te dejo ahí las ideas. Claro que sí. Muchas gracias, Joel, por esta oportunidad y saludamos a la audiencia que está en las redes conectada. Esperamos que esté en vivo, que fue algo así improvisado, o sea, de bendición. Hay muchas personas que llevan de algún modo siguiendo el tema del dispensacionalismo y creo que a veces las redes tienden a confundir más de lo que ayudan. Es bueno cuando no está quizá fundamentado, pero en ocasiones, cuando uno quiere aprender de un tema, quizás el lugar más peligroso son las redes, porque hay diversas opiniones. En algunos casos hay gente que tiene cierto peso en su opinión, pero a veces no logran ser precisos en los términos, las opiniones, ¿verdad? Cómo las presentan. Y ese fue el caso, por eso queremos traer esta temática de dispensacionalismo en contexto, porque recientemente se ha hecho varias referencias al sistema que me parece que no son coherentes con lo que representa el dispensacionalismo. Y podemos ver y observar que, por lo menos en el caso de lo que son los medios de transmisión, los live que normalmente se hacen, pues muchas personas hablan a veces del dispensacionalismo como si fuese un sistema casi de rol, como si fuese un cancel, que es uno de los términos que he oído. No sé si Joel lo ha escuchado, pero se ha dicho así. También dicen que el dispensacionalismo es el causante de todas estas cuestiones que se están dando. Recientemente escuchaba a alguien hacer referencia de que los dispensacionalistas están cambiando su forma de pensar y que básicamente de algún modo están promoviendo este tipo de guerra que estamos viendo para que se apresure la venida del Señor. Y es decir, aquellos que tienen un tipo de calendario profético, pues de algún modo quizás deseen que se levante Rusia, que se levante Irán para que se vaya cumpliendo la profecía. Pero estas personas o esta gente quizás que tengan esta agenda o estas interpretaciones no representan necesariamente lo que es el dispensacionalismo. En ocasiones, yo creo que, y ese es el tema de hoy,
que se está haciendo, no se está presentando casos justos a lo que realmente es el sistema, sino que metemos cualquier persona que de algún modo le guste la escatología, le guste los últimos tiempos, lo metemos en el saco de dispensacionalismo. Lo metemos dentro de esta teología. Y hay que ser bastante coherente y conciso en cómo definimos el término y realmente quién representa lo que es el dispensacionalismo y comparar si verdaderamente este tipo de persona está haciendo justicia al sistema. Así que yo creo que podemos empezar, Joel, con una definición quizás del término, iniciar con esto, porque dispensacionalismo no es equivalente a escatología. Voy a partir de ahí. Quiero iniciar con lo que no es. Si hablamos de dispensacionalismo en su contexto, pues dispensacionalismo no es equivalente a sensacionalismo. Hay un mal que estamos viendo y no es de ahora, y es que casi siempre, de algún modo, la iglesia y también cualquier tipo de persona, no solamente no es exclusivo de la iglesia, de algún modo siempre ha estado esta expectativa del fin del mundo. Y hay veces que esto se va a extremo y muchas veces se utiliza la Biblia para intentar de reafirmar o de afirmar un sinnúmero de cosas que están ocurriendo. Y esta idea apocalíptica, esta idea, esta fascinación por los últimos tiempos, no es equivalente al dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo es un sistema tanto teológico como hermenéutico. Ambas cosas yo creo que definen el sistema. Aunque se suele ver más como un sistema hermenéutico, creo que ambas cosas están en una perfecta unidad. Es teológico porque de algún modo está ligado a la palabra de Dios. Es teológico porque es un sistema que está en construcción, que sigue mejorando. Y es hermenéutico porque es un sistema interpretativo, específicamente dentro del marco bíblico. Eso es lo que realmente ha hecho, o los aportes del dispensacionalismo. Ha facilitado la forma en que uno se acerca a la narrativa bíblica. De ahí surge el sistema. Entender la Biblia a través de dispensaciones. De ahí viene el término. Y la misma palabra, dispensación, es una palabra bíblica. Usted la puede encontrar, por ejemplo, en los evangelios, aún, para ser más preciso, en Pablo, Efesios, Colosenses, se habla de dispensaciones o dispensación, que es la palabra griega auconomía, que básicamente es una administración. Y de ahí, de dispensación, sale el dispensacionalismo, que es básicamente un sistema que intenta de interpretar correctamente las escrituras, intenta hacer justicia a esta narrativa bíblica que tiene discontinuidad y continuidad. De ahí entran las dispensaciones. Así que yo creo que el dispensacionalismo mayormente trabaja con el texto y con la forma interpretativa del texto, o sea, de cómo vamos a interpretar el texto. Por lo tanto, a simple vista, Joel, yo creo que decir que el dispensacionalismo es equivalente a este tipo de fascinación apocalíptica puede desconocer realmente las raíces del sistema y desconocer hacia dónde está apuntando actualmente el dispensacionalismo. Así que añádele ahí lo que estamos hablando. Sí, básicamente, hermano, para poner un poquito en contexto también, gracias por la definición, Alfredo. Bueno, el tema de por qué muchas personas han abordado el dispensacionalismo como un extremo. A ver, siempre Spiegel decía, en parte de una reseña de un libro de historia del dispensacionalismo, que al dispensacionalismo a veces se le ha atacado y se le ha etiquetado como algo nuevo, como algo novedoso, como algo herético, como algo heterodoxo. Y a veces ese tipo de ataque viene, a ver, por diferentes motivos, me gustaría enumerar algunos. A veces ese tipo de etiquetas vienen por personas que tuvieron malas experiencias con ideas dispensacionalistas o con personas que tenían ideas parecidas al dispensacionalismo. Tenemos que poner en contexto que una persona sea estrictamente dispensacionalista y que conozca lo que es el dispensacionalismo, eso es una cosa. Que una persona esté de acuerdo o pregone algunas ideas parecidas o cercanas al dispensacionalismo es otra cosa. ¿Qué quiero decir? Que como todo sistema, siempre han habido extremos que sí son dañinos para la fe, extremos que sí son dañinos para la práctica. Entonces, a veces esos extremos, lamentablemente, y digo lamentablemente, han golpeado la vida personal de algunas personas. Entonces, por el hecho de que algunas personas hayan tenido malas experiencias con los extremos del dispensacionalismo, eso ha causado que se utilice este tipo de caricatura. Ah, no, mira, mis padres eran dispensacionalistas,
y mis padres dejaron de estudiar, abandonaron las cosas, empezaron a comprar un montón de cosas porque todo el mundo decía que va a suceder el rapto, todo el mundo decía que Cristo viene, y eso afectó a mi vida. Entonces, por eso el dispensacionalismo no tiene nada bueno, es algo muy malo. Yo desde que soy cristiano, desde el 2011, la verdad nunca tuve ningún acercamiento con este tipo de exceso, personalmente, en mi vida personal, pero sí vi un par de personas que sí tenían ideas muy exageradas con respecto a esto. Y raro, porque la Biblia enseña que hay que seguir trabajando bien del Señor, hay que seguir haciendo la obra del Señor. Y hay una carta de Pablo en la que algunas personas habían tenido esa actitud de dejar de trabajar, de dejar de hacer las cosas, porque decían que Cristo viene. Alfredo, recuérdame qué carta era, por favor. ¿Cómo? La carta donde Pablo había... Sí, segunda Tesalonicenses 3, capítulo. Ok, entonces en el tiempo de Pablo ya habían personas que malinterpretaban las expectativas de la venida del Señor. Habían dejado de trabajar, y Pablo los exhorta y les decía, trabajen, el que no trabaje, que no coma. Entonces, acusar, Alfredo, al dispensacionalismo de generar estas ideas radicales, ¿qué hacemos? El dispensacionalismo existía tal como lo conocemos hoy en el tiempo de Pablo. No per se, pero vemos que estos extremos de esta interpretación extrema de la escatología no es algo ni propio del dispensacionalismo, ni nuevo al dispensacionalismo, porque esas son las ideas que algunas personas proyectan, y el motivo por el cual en medio, a ver, Alfredo y yo estamos en una etapa de padres y estamos tratando de ser los mejores padres posibles, pero ha sido tanto el bombardeo de malas representaciones que hemos dicho, a ver, aclaremos un poco, y podemos partir de ahí, hablando de pentecostalismo, dispensacionalismo en contexto. Partamos de ahí. Los excesos interpretativos, las malas comprensiones de la venida del Señor, ni las inventó el dispensacionalismo, ni son exclusivas del dispensacionalismo. Desde los tiempos del apóstol Pablo ya había personas que malentendieron la esperanza de la fe, la esperanza del regreso del Señor, y empezaron a hacer malas cosas. Entonces, Alfredo, cuando una persona vive lo que pasó en Tesalonicense, no sé por qué, quizás eso tenga que ver con el sesgo, no sé, pero qué raro, ¿no? Que no piensen que eso era un problema que ya pasaba en la iglesia primitiva, que la conclusión inmediata es todo extremo sensacionalista, amarillismo, toda mala interpretación de la escatología viene del dispensacionalismo, no viene de otro lugar. Entonces, me pregunto yo, estas personas leerán Tesalonicenses, comprenderán que esto no es nada algo nuevo. Entonces, como primer parte de dispensación, no sé por qué estoy pensando en pentecostalismo, pero como primer parte de dispensacionalismo en contexto, me gustaría decir que los excesos y las malas interpretaciones no son exclusivas del dispensacionalismo. Me gusta también, y es algo que trato de hacer, de representar y mostrar a las personas. Por ejemplo, hay personas que dicen, por ejemplo, personas conocidas, personas cercanas, no, es que los dispensacionalistas son amarillistas. A veces me gusta decirle de manera directa, mira, yo soy dispensacionalista, ¿te parezco amarillista? ¿Te parece que por cualquier noticia que pase yo ando ahí haciendo que los animales están dando vuelta, entonces eso señala que Cristo viene? Y a veces se ponen tipo, es verdad, pero tú debes de ser un dispensacionalista diferente. Algo como a veces cuando dicen, cuando se pide con un pentecostal que tiene estudios teológicos. No, tú eres un pentecostal raro, porque los pentecostales no tienen estudios teológicos. Tú eres de los raros, que si así te gusta el estudio. Todo ese cúmulo de afirmaciones y descripciones son prejuicios. Entonces, como primera parte, y ahorita te paso, Alfredo, a tu parte, es que los extremos de malas interpretaciones de la escatología ni son exclusivos del dispensacionalismo. No vamos a negar que ha habido, que hay personas que sí lo han hecho, pero lo que yo quiero decirles es, hermanos, sí, es verdad, ha pasado, pero eso no lo inventó el dispensacionalismo. Eso ya ha pasado, es una consecuencia de malas interpretaciones. No podemos culpar al dispensacionalismo por malas interpretaciones que generan las personas. Que como vuelvo y repito, desde los tiempos de Pablo ya habían esos problemas. Te cedo el siguiente punto, Fred. No, correcto, y es un buen punto porque estamos volviendo a la Biblia. Por eso que quise iniciar con la definición del sistema que de algún modo está conectado, está regado a un término bíblico. O sea que la idea propia de ser dispensacional de algún modo está conectado con la Escritura.
no estamos haciendo referencia a un hombre, no es que estamos hablando de algunos casos, por ejemplo. Obviamente el calvinismo pues se debe a Calvino, al minanismo, al Minio, y obviamente las etiquetas no son malas, pero aún así el dispensacionalismo no surge con un solo personaje, ¿ves? Como a veces se enseña. Y de hecho, volviendo a ese tema, vamos a dejarlo pausado. Volviendo a la idea de Pablo, que era una problemática que se ve en la iglesia tesalónica, el punto es que eso no se queda ahí. En el caso, digamos, posapostólico, sigue el mismo problema. Esta fascinación por los últimos tiempos siempre había estado. Y yo creo que cualquier persona que es sensata, que le gusta la historia de la iglesia, puede saber que, por ejemplo, la idea de posiblemente un rapto pretribulacional o juicio venidero, una tribulación escatológica, no surge de dispensacionalistas. Y ese es otro problema, porque dicen, no, que los dispensacionalistas creen un rapto, que los dispensacionalistas creen en 7 años de tribulación, pero padres de la iglesia, como Ireneo, creían en 7 años de tribulación, creían en un anticristo, y no solamente él. Y hay un libro muy bueno que yo estoy leyendo, lo empecé a leer completo, que se llama The Fathers on the Future, que es de Michael Spiegel. Es un libro de escatología. Y Spiegel, que es PhD por Dallas, él es experto en patrística. Él ha escrito en otro libro acerca de patrística. Y este libro no es un libro más de escatología patrística, porque usted puede ir a Amazon, por ejemplo, y ver que hay varios libros de escatología. Pero aquí se hace una investigación desde la perspectiva intermedia y avanzada, utilizando la exégesis. Así que Spiegel, que es una cara del dispensacionalismo, estamos hablando de una autoridad del tema, escribió un libro de escatología, tocó muchos de los temas que conciernen con el dispensacionalismo, sin tener que mencionar el sistema per se, y estamos hablando de alguien que tiene la autoridad y el peso académico. Así que si queremos ser justos, vamos a ver la historia completa. Recorrimos rápidamente Pablo. Se habla de los últimos tiempos y esta fascinación de lo final, que no, de hecho, podemos hasta retroceder, porque en el periodo intertestamentario, ya con los esenios, había esta fascinación apocalíptica de cuándo va a llegar el Mesías. ¿Ves? Que esto siempre ha estado, esta expectativa. Si vemos el caso de la historia de la iglesia, en el periodo medieval, si vemos cómo Lutero interpretaba el Apocalipsis, Juan Calvino, Juan Hus, ellos creían literalmente que el Papa era el anticristo. Y si usted observa, yo tengo los comentarios, y Joel tiene el logo uno puede escribir sin número de recursos. Yo tengo comentarios de Apocalipsis del siglo XII, XI, de ese periodo medieval. Y la mayoría de esos comentarios interpretaban el Apocalipsis como algo presente. Ellos veían que se estaba dando ese periodo de la gran ramera, ese periodo del milenio, quizás no tanto milenial, pero de algún modo tendían a ver las plagas, las pestes, todo lo que ocurría en su entorno como algo apocalíptico, como algo que aludía al fin del tiempo. Y muchos de ellos pusieron fecha de la venida. O sea que esta idea de poner fecha no es exclusiva del dispensacionalismo. Ahora bien, cuando se va dando ya el sistema, los dispensacionalistas ponen una brecha a aquellos que de algún modo estaban fascinados con la fecha y con el fin del tiempo. Porque una de las cosas, digamos que hasta cierto punto no es exclusiva, pero es bastante dominante en el sistema dispensacional, es que se crea una escatología futurística. Y en el futurismo, pues de algún modo los eventos finales no se dan sin que ocurra, digamos, de algún modo la venida inminente del Señor. O sea que esta idea de poner fecha no es algo que los dispensacionalistas enseñan. Al contrario, los dispensacionalistas mayormente han enfatizado en la venida inminente. Es decir, una venida que viene sin fecha, sin aviso, sin señales. Por eso cuando alguien dice, no, que los dispensacionalistas enseñan que primero tiene que ocurrir la guerra de Gog y Magog, que Rusia, etcétera, yo digo, pero ¿quién enseña eso? Dime un dispensacionalista serio que ha puesto fecha. Yo no conozco a ninguno. Ahí te hago una pausa. Por ejemplo, alguien podría decir, Armando Alducín. Como preguntaste, un dispensacionalista, claro. Bueno, la presentación de Armando Alducín es doctor Armando Alducín. O sea, alguien podría decir, Armando Alducín es un académico que es dispensacionalista y en múltiples ocasiones ha puesto fecha a la venida del Señor y en múltiples ocasiones se ha equivocado, ha salido a salir perdón. Entonces alguien podría decir, Alfredo, si ustedes preguntan de dispensacionalistas que han puesto fecha, pues Armando les un ejemplo. ¿Qué pasa con él? ¿Es dispensacionalista la academia? ¿Es, no es? ¿Lo consideramos, no lo consideramos? ¿Nos libramos la papa caliente? ¿Qué decimos ante eso? Es que realmente para alguien, ok, yo hablaba con un hermano y me decía, y voy a tocarle este tema, voy a intentar cualquier cosa, tú das contexto. El punto es que, mira, por ejemplo,
Tú compartiste un post acerca de la serie Left Behind, que realmente esa serie es amplia y surgieron a través de libros y luego a través de películas, que yo las vi, no son tan malas, pero al final esas películas no necesariamente son bíblicas. Intentan de utilizar un tema bíblico, pero al final terminan siendo más una novela, una ficción. ¿Ves? Ahora, el asunto es que esa serie de Left Behind surge, obviamente, porque, digamos, ciertas personas con trasfondo dispensacional, pues escriben de algún modo acerca de cómo ellos veían los tiempos finales. Pero estas personas, y uno de ellos que fue Tim LaHaye, no necesariamente eran una autoridad en el tema dispensacional, sino que eran personas que le gustaban las profecías y escribieron de esa perspectiva. Pero vamos a volver. Tim LaHaye, que tiene su Biblia de profecía, que yo la tengo, por aquí atrás la tengo, muy buena Biblia. Tim LaHaye era más pastoral. De hecho, su doctorado fue en ministerio y fue una persona que escribió más en ese campo. Tiene libros de matrimonio, pero de algún modo le gustaba la profecía e intentó aportar en esa línea. Pero nunca escribió nada del dispensacionalismo. Esa no fue su línea. ¿Ves? Igual, por ejemplo, vamos a citarle en nuestro contexto, gente que habla en español, Alducin. Entiendo que él estudió algo en DTS, hizo algunos estudios allá, pero realmente no tiene un doctorado per se, nada avalado, o sé que la mayoría de sus doctorados que son dados honoríficos, pero el punto es que Alducin no ha escrito nada del sistema. O sea, no podemos decir que es autoridad porque no ha hecho ningún aporte al dispensacionalismo. Vemos el caso, por ejemplo, de David Diamond o Antonio Bolaine. Son gente que conocemos porque constantemente hablan de profecía, pero nunca han escrito ni han hablado nada del sistema. ¿Ve? Esa gente, nosotros solemos llamar dispensacionalista, realmente no ha escrito nada. Muchos de ellos simplemente han seguido la línea americana de Left Behind, este tipo de series, o sea, no están sumergidos con el sistema per se, porque el sistema dispensacional no toma esa línea. Y voy a hablar un poco más del contexto americano. Yo tengo los libros de Lindsay, estos libros de la tierra que está gimiendo, todas estas cuestiones. Estas personas, cuando se da esta temática, esto fue para el año popular de... Algunos llaman esto el periodo de oro del dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo se hizo tan accesible, y me refiero más a la estructura escatológica. Y esto hay que ser sincero y honesto. La estructura escatológica que presentaba el dispensacionalismo era bien fácil. Ocurre el rapto, 7 años de tribulación, anticristo, Armagedón, y de algún modo esta gráfica era como que fácil de digerir y fácil de enseñar. Y muchos predicadores, como J.J. Ávila, de nuestro contexto, sin saberlo, abrazaron esta misma línea dispensacional. No estaban sumergidos en el sistema, pero esto era el mensaje de los 60, 70, 80. Esto estaba dominando, y como estamos hablando del contexto de, había finalizado la Segunda Guerra Mundial, luego el contexto de la Guerra Fría. En esta Guerra Fría, pues muchos vieron quizás un cumplimiento de profecía, etcétera. Pues de algún modo estaba esa tensión, esa fascinación de lo profético, y predominó de algún modo esta estructura que sí surge de un contexto dispensacional, pero no fue, digamos, difundida por las autoridades dispensacionalistas. Uno de ellos que de algún modo se ligó, lamentablemente, y tuvo que quizás retractarse, digo, solo lo vi una vez, fue el propio John Walber. Él escribió un libro de la misma línea de Lindsay, tenía que ver con la gasolina, y era un poco sensacionalista. Pero algunos dispensacionalistas, que eran más tradicionales, más conservadores, de algún modo también fueron influenciados por este tipo de escatología dispensacional, pero popular y sensacionalista. Es decir, algunos sí fueron arrastrados. Pero al final, ahí vamos a entrar en lo que son los avances. El dispensacionalismo académico, serio, que trabaja con el texto, no se apagó a eso. Quizás algunos se arrastraron, fueron influenciados por eso, pero aún así el sistema dispensacional siguió avanzando, centrándose en el texto bíblico. Por eso vemos ya en el caso de los 80 variantes del sistema. Surge el dispensacionalismo progresivo, porque al final, y ahí vuelvo a lo que dije inicialmente, el dispensacionalismo sigue siendo un sistema teológico, está en construcción. Y si hay cosas que se pueden mejorar, se hacen. No tenemos que simplemente decir, no, que como aquel es dispensacional y creen un rapto personal, pues yo voy a pegarme a todo lo que dice. No, al final podemos revisar y mejorar. Y ahí surge esta idea de seguir mejorando y siendo bíblico. Y obviamente para el año 60, 70, lo que predominaba era un tipo de dispensacionalismo que sí estaba bien ligado con esta escatología popular. Es la verdad. De ahí, pues, personas como Tim LaHaye, Tomás, muchos de ellos escribieron libros que yo tengo. O sea, estoy hablando porque los tengo. Por ejemplo, un caso, mira, no sé si tú tienes este libro, él lo tiene, creo que el logo, ¿verdad? El logo, sí. Logo. Este libro, mira, se llama Eventos del Porvenir.
Escatología Bíblica, estudios de escatología bíblica, escrita por Dwight Pentecost. Pentecost fue un profesor de DTS, fue muy bueno. Él, fíjese que en este contexto, él no siguió esa línea. Wahlberg, que fue un compañero también de él, siguió un poquito más la línea sensacionalista. Pero Pentecost se centró más en este tipo de escatología bíblica. Y tú lees este libro que tiene, no sé, como unas 500 páginas casi. Él no te habla de los acontecimientos que él estaba viendo en ese tiempo. Si hay un capítulo que habla de Gog y Magog y de algún modo ve una posibilidad de que sea Rusia, etcétera, algo posible, pero este libro es de escatología bíblica desde un marco personal, pero el autor no hace referencia a cosas del presente, o sea, no interpreta la escatología a la luz de acontecimientos presentes. Y muchos autores contemporáneos con él, dispensacionalistas, escribieron de la misma línea, escribieron de la misma forma. Por ejemplo, Alvin McLean, John Feinberg, todos eran de la misma, eran contemporáneos con él y siguen aportando al sistema dispensacional desde un aspecto bíblico, académico. Eso fueron la cara del sistema. Pentecost fue la cara. Por mucho tiempo fue una representación correcta, ¿ves? Sí. Aquí quiero hacerte una pausa, Alfredo, porque aquí me gustaría que se haga una distinción entre dispensacionalistas populares, personas que se adhirieron al dispensacionalismo pero con matices sensacionalistas, y académicos dispensacionalistas. Lo digo porque el tercer grupo no es popular, no es lo que se difunde en redes sociales, no es lo que a veces ni siquiera es lo que se difunde en la iglesia. Entonces, bueno, en mi Facebook personal, y me imagino que en el tuyo también, quizás la gran parte de nuestros conocidos o algo que no sean de nuestra denominación, quizás no son dispensacionalistas. Claro. Y algunos, yo me he dado cuenta, algunos lo ven con recelo, te ven, te respetan porque ven que sos una persona educada, una persona docta, pero como que logren diferenciar entre estas tres categorías, pues no. Y lo que tú has explicado acá creo que es bastante útil, esta distinción que a veces no se logra apreciar por falta de contexto, claro. Es que podemos tener hasta tres representaciones del dispensacionalismo. La primera es la popular. La popular es personas, laicos, cualquier persona que se pueda dedicar a escribir, que dice, hay ciertas ideas dispensacionales que me gustan, las llevo en un extremo y escribo un libro o una película y parezco dispensacionalista, ni siquiera sé lo que es el dispensacionalismo, me gustan unas ideas del dispensacionalismo y eso es lo que hago popular. Por ejemplo, yo soy un estudiante de teología, no soy ningún erudito ni nada. Amazon permite la apertura para que una persona pueda escribir libros. Yo puedo hoy agarrar, ponerme a escribir libros sobre la ONU en la profecía bíblica, o Estados Unidos, Irán y Arabia en la profecía bíblica. Yo puedo ponerme a escribir esos libros se pueden hacer famosos, yo puedo tener ideas parecidas al dispensacionalismo, pero eso no me hace una cara del dispensacionalismo, claro. Eso no me hace un representante del dispensacionalismo. El hecho de que yo tome ciertas ideas y las haga popular, como fue la serie de novelas que, para serte sincero, yo nunca la vi. Hubo una película que vi que era que utilizaban y si te marcaban, lo único que alcancé a ver, la verdad, nunca vi mucho. Pero quiero que entiendan los amigos que no son dispensacionalistas, la verdad, de que han habido representaciones que no son estrictamente académicas. Claro. Que son parte de personas que han agarrado ideas, les han gustado, han hecho sus cosas, y eso, pues, a ver, tengo que decir lamentablemente, eso lamentablemente es lo que se vuelve más popular. Ahora, Alfredo nos está contando un poquito sobre quiénes han sido los académicos, los teólogos, la gente que ha trabajado en el sistema, que ha empezado a escribir y ha hecho revisiones del sistema. Alfredo mencionó una lista, después lo voy a pedir que lo vuelva a repetir, pero quiero que vea que esos nombres de esos eruditos y cualquier hay libros, no sé si en español hay, creo que tal vez Blas lo mencione, pero hay libros que documentan la historia del dispensacionalismo. De Facio y de Corey creo que hoy en día ya puede mencionarse, ¿no? Ya puede mencionarse. Sí. Pero hay historiadores del dispensacionalismo que le puede decir a ciencia cierta,
tal persona es un teólogo dispensacional, tal persona aportó al dispensacionalismo. Aquí quiero llegar con esto, para no hacerlo muy lejos. Si usted quiere saber quiénes son los teólogos que han trabajado desde las versiones más primitivas, desde las versiones más clásicas, hasta el dispensacionalismo progresivo, lea un libro de historia del dispensacionalismo que hoy recientemente ya tenemos en español. Claro. No se base en lo que usted ha podido ver, no se base en lo que usted ha podido percibir, no se base en estas figuras que son populares, pero que no necesariamente son académicos que están trabajando en el tema. Entonces, ¿qué haría yo, por ejemplo, si yo quisiera saber la historia del pentecostalismo? Yo no me voy donde la hermanita Juanita a preguntar a la hermana Juanita, ¿y cómo se fundó el pentecostalismo? No, la hermana Juanita va a la iglesia, alaba a Dios, canta unos coritos y gloria a Dios. La hermana Juanita no es historiadora ni nada por el estilo. Entonces, si la hermana Juanita me puede contar cómo se fundó la iglesia y cómo llegó el pastor como misionero a fundar la iglesia. Eso es una cosa. Pero si yo quiero estrictamente conocer la historia del pentecostalismo, ¿hacia quién tengo que ir? Tengo que ir a historiadores pentecostales o a historiadores de la iglesia en términos generales. Entonces, amado hermano, para que usted divida y separe una cosa de la otra, si usted quiere, y vamos a dejar aquí la información, los libros de cuestiones así, si usted quiere conocer la historia del dispensacionalismo, vaya a un libro de historia del dispensacionalismo, o por lo menos libros de historia de historiadores honestos, ¿no? Porque a veces también hay unos libros por ahí en Amazon, historia del dispensacionalismo, y cuentan un montón de cosas que nada tienen que ver con la historia. De paso, Alfredo, nos puedes seguir hablando un poquito del desarrollo académico, ya académico, las caras de los dispensacionalistas que fueron revisando y fueron desarrollando el sistema. Sí, no, eso está tremendo, y yo creo que, retomando esta idea, es importante, número uno, que seamos justos en las críticas, etcétera. Y, por ejemplo, si queremos hablar mal del dispensacionalismo, mínimo debemos conocer la autoridad, los que han escrito del tema, ¿ves? Y recientemente escuché a algunas personas decir que Lindsay, Tim LaHaye eran la autoridad. Realmente ninguno de esas personas ha escrito, ¿ves? Es como mencionó ahorita, pues en nuestro contexto hispano hay muchas personas que les gusta el fin de los tiempos, pero no representa el sistema. Gary Lee es uno que lo veo constantemente, alerta, bomba y tantas cosas. Y realmente este hombre puede tener una fascinación escatológica, pero no es necesariamente un especialista, ¿ves? Ahora, voy a hacer algo hipotético. Es como si yo dijera que John MacArthur es una autoridad en los escritos paulinos, porque escribió un libro de Pablo, o porque ha hablado o predicado de Pablo. O sea, John MacArthur, pues en lo pastoral tiene su mérito, pero John MacArthur no es una autoridad paulina. Si yo quiero hablar de autoridad paulina, pues ¿dónde tendría que ir? Bueno, lo más cercano o parecido a John MacArthur sería Thomas Rainer. Podemos hablar de N.T. Wright, que es una eminencia paulina, Michael Bird. Yo voy a la autoridad. Si yo quiero hablar de autores que han escrito de Pablo, pues ahí está John Barclay, hay mucho, pues yo veo lo mejor, ¿ves? Así se hace. Si tú quieres aprender de un tema, pues ve donde la autoridad. Pues en este caso, si usted quiere aprender del especialismo, pues tiene que ir a lo que más escribieron. Y en todo caso, para ser justo, quiero dar un poquito de la lista. La mayoría de la gente cuando critican no han leído Darby, nunca. Y yo quiero ver que tú tienes también los comentarios de Darby, porque en inglés están los comentarios de sinopsis, que son muy buenos, y a veces yo los uso. Y Darby era bueno. Cuando la gente habla de Darby como si fuese un ridículo, como si fuese un loco, digo, pero han leído Darby. Tiene una obra, bueno, ese hombre fue uno de los, escribió demasiado, tradujo la Biblia, fue alguien súper brillante. Sí tuvo sus errores, como cualquier persona, pensador crítico, fue un pensador dependió de sí mismo, o sea, no dependió de mucha gente, pero sí trajo muchos aportes positivos. Y de hecho, la idea de un rapto pretribulacional ni siquiera la desarrolla Darby. Él creía una venida inminente, de algún modo hizo una separación entre el rapto, la venida gloriosa, etc. Pero Darby nunca habló de un rapto pretribulacional. Ni siquiera el propio Scofield. Yo he leído libros de Scofield. Esto ya viene más con Schaffer. Schaffer fue el que más sistematizó la idea del rapto pretribulacional, y con Walber se vuelve popular. Y como Walber fue académico, fue presidente de TS, pues yo diría que Walber influenció a muchas de estas personas como Tim LaHaye, y por eso es difícil a veces separar, y yo entiendo eso, separar los especialismos populares con los académicos, porque a veces de algún modo se ligaron. No, eso hay que reconocerlo, se ligaron. Pero al final, como mencioné ahorita, y vuelvo con este libro, al final podemos ver que hubieron personas que sí escribieron serio. Pentecost fue uno. No, de hecho, yo difiero con muchos puntos de este autor, y el autor es más dentro más de la categoría como revisada, más normativo, lo que solía llamar. Yo
dispensacionalismo normativo revisado, pero aún así, muchos dispensacionalistas escribieron serio, escribieron cosas importantes en la escatología. Entonces, una de las críticas hoy que se ha hecho es que el dispensacionalismo ha ido avanzando y que básicamente ya como que es como que ya no es dispensacionalismo. Algunos dicen que es premilenialismo histórico, que es amilenialismo, o que ya va por la línea postmilenial, que básicamente está buscando la forma de que establecer el reino, la venida del Señor. Todas esas críticas se tienen que hacer con base, ¿ves? Entonces, en nuestro caso, yo creo que el dispensacionalismo se ha ido avanzando positivamente, pero los avances que han hecho ha sido centrarse más en el texto, ¿ves? Y no quiero ser tan extenso, pero, por ejemplo, en el año, esto fue a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, en Europa, porque la gente dice, no, que el socialismo es lo que se hizo por en América. No, en Europa, Eric Sauer ya estaba escribiendo, mira, una trilogía de teología bíblica, una trilogía de pura teología bíblica. Y Eric Sauer fue lo que algunos llaman el abuelo del dispensacionalismo progresivo, porque este hombre literal, de algún modo mantuvo esta idea pretribulacional, sin ni siquiera mencionarlo, mantuvo el énfasis de un futuro para Israel, del pacto davídico, de una inauguración actual del reino. Y este hombre escribió dispensacionalismo desde Europa, ni necesariamente con estar ligado con los pensamientos de Darwin, ni siquiera yo creo que si lo citó alguna vez, no sé, porque realmente en su libro solamente se enfocó en el texto bíblico. Estaba hablando de a mediados del siglo XX. O sea, al final, los dispensacionalistas verdaderos lo que han hecho es eso, centrarse en el texto, hacer teología bíblica. El propio libro que surge ya para principios de los 90, que lamentablemente no ha sido traducido al español, me refiero al libro de Dispensacionalismo Progresivo, ese libro que yo desearía que todo el mundo lo leyera, porque Blake se inicia con una introducción al sistema, una introducción justa, precisa. Y luego Derek Bock, que es el otro autor, presenta una hermenéutica del sistema, cómo los dispensacionalistas interpretan el texto. Y Derek Bock, cuando habla de lo apocalíptico, es bien conciso. Realmente los dispensacionalistas hacen uso del género apocalíptico, no hacen uso del sensacionalismo, no hacen eso. Y más tarde, ya en las siguientes partes del libro, literalmente se trabaja desde el marco de la teología bíblica, se presenta una exposición de la Biblia. Y al final, el libro termina con una exposición pastoral. Y yo creo que eso es lo que han hecho los dispensacionalistas, intentar centrarse en el texto, en la Biblia. Eso hace realmente un dispensacionalista. Así que al final vamos a ver muchas malas representaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que tú dijiste, Joel, mira. Recurrir a buenos libros, buenas fuentes. Este fue el libro que ahorita tú mencionaste, mira. Yo lo adquirí primero en inglés. Este es el de inglés. Y luego, gracias a Dios, salió en español. La editorial me lo regaló, me lo enviaron. Y el libro en español se llama Descubriendo el Dispensacionalismo. Y este libro tiene autores que no son dispensacionales. Algunos son historiadores, pero hacen justicia a la forma en que presentan el sistema, el desarrollo. O sea, si vemos autores que no son dispensacionales y están siendo precisos en el desarrollo del sistema y ni siquiera están atacando lo teológico, pues nos están dando ejemplos. Porque aquellos que no son dispensacionalistas, pero no están de acuerdo con el rapto personal, no tienen que necesariamente atribuir todo esto al dispensacionalismo. ¿Ves? Hay que ser preciso en los términos. Y es importante, ¿verdad?, que la gente pues conozca eso, que el dispensacionalismo tiene una historia que se puede conocer, tiene una teología y tiene caras. Y si queremos conocer el sistema, pues lo mejor leer a la fuente. Yo recomendaría que inicien con Darby, que lean a Scofield, que lean a Schaffer, que lean a Pentecost, que lean a Walbrook, que lean a Riley, que fue de los principales, y que sigan avanzando, que lean a Blazing, que lean a Bock, que lean a Black, que es uno de las autoridades presentes, que lean a Spiegel, que lean a Facio, que lean a toda esta gente. ¿Por qué? Porque al final, si uno realmente quiere hacer una crítica al sistema, pues tiene que conocerlo bien. Si usted es de los que simplemente desea estudiar la Biblia y no le gusta esto, pues entonces enfócase en el texto. Y muchos de nosotros, no sé si te pasó, Joel, ni sabíamos que tenía una teología dispensacional. Yo leía Pentecost antes de saber lo que era el dispensacionalismo. Me compré el libro que me gustaba la escatología. Y nosotros como pentecostales, nuestro trasfondo es dispensacional porque de algún modo, cuando el pentecostalismo comenzó a crecer, usaba la Biblia de Scofield. Esa era la Biblia de los pentecostales. Y muchos pentecostales, sin darse cuenta, tienen ese trasfondo. Y Ávila era un caso. Usted ve, y Ávila predicaba con un énfasis de algún modo bien parecido a lo que es el dispensacionalismo. Y es porque ese es nuestro trasfondo. Realmente es dispensacional. Pero nosotros, en este caso Joel, mi persona, hemos decidido educarnos más en el tema.
Y aún en mi caso, yo pues decidí aportar al tema. Y yo creo que yo estoy lejos de ser un teólogo, pero yo escribí, hermano, dos libros. Es una sistemática, 2 volúmenes. Está un poco más breve, de 125 páginas, y está un poquito más amplia, de 235. Y aquí hablé del dipsalismo, hablé de la escatología. Y aquí está todo, hermano. Usé 214 o 215 bibliografías. Un total de 250 páginas. Para intentar ser preciso. Busqué fuentes de diferentes años, autor, etc. Escribí un poco el tema. Aporté un poquito solamente. ¿Y por qué hice eso? O sea, Sí. Alfredo, si alguien quiere a resumirse un poquito el trabajo de investigación, lo pueden encontrar todo en tu libro, ¿no? Claro, en mi libro es una sistemática y realmente, como yo digo, es un proyecto de seminario, porque para yo graduarme en mi bachillerato tuve que hacer algo similar a esto, pero aún así, como el énfasis, y de hecho mi seminario donde yo estudio dispensional, por eso es que hablo del tema, porque lo conozco, pues al final, aproveché la situación, hice un libro que está basado en una estructura dispensional. Y al final no tuve que hablar nada de dispensionalismo. En mi libro yo no hablo de la queja de Rusia, no hablo de nada de este asunto. Me enfoco en la venida del Señor, todo utilizarlo más actualizado del tema, y yo creo que se puede hacer eso. O sea, se puede ser dipsalista sin caer en estos extremos. Así que las críticas injustas a veces se dan en contextos donde se desconoce. Un último tema, Alfredo, que sé que estamos avanzados de tiempo y no me gustaría que se nos escape. El tema del dispensacionalismo y las críticas más ácidas que hemos leído. Digo ácidas porque a veces se utilizan palabras no tan cristianas que digamos. Pero el tema es que al dispensacionalismo se le acusa de ser un movimiento sionista. Técnica, a ver, quizás no es el término correcto, pero técnicamente más o menos eso es lo que se proyecta. El dispensacionalismo promover un sionismo radical, claro, que por un lado, de un apoyo al Estado de Israel irracionalmente, eso por un lado, y por otro lado, al mismo tiempo, hay gente que dice que lo mejor del dispensacionalismo es el premilenialismo histórico, es sus similitudes con el premilenialismo histórico. Entonces, como última parte, porque sé que el tiempo está avanzado, me gustaría si pudiéramos armar estas dos cosas, es decir, ¿es el dispensacionalismo progresivo o lo mejor del dispensacionalismo progresivo es lo que se parece al premilenialismo histórico? Porque si eso es así y el dispensacionalismo se le acusa al mismo tiempo de ser pro-sionista radical, ¿es el premilenialismo histórico sionista también radical? Quizás se nos podría abordar un poquito ese detalle, porque sé que ahorita por los temas políticos que estamos viviendo, hay una serie de bombardeos. Por un lado, hay gente que se burla, porque técnicamente eso es lo que hacen, se burlan y denigran a las personas que, bueno, a ver, tienen ideas sionistas, por así decirlo. claro. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también, y algo que he estado hablando bastante en mi Facebook personal, es el tema de que a veces esa defensa o ese ataque al sionismo radical es como un tipo de justificación a su antisemitismo. Ante gente que yo he leído, gente cristiana que está a favor de que maten a los judíos porque se lo merecen, porque ellos mataron primero. Entonces, ¿qué tan responsable es el dispensacionalismo de eso? Sé que tienes un capítulo también en tu libro sobre eso. Sí, en mi libro yo escribí un capítulo entero del dipsalismo, el desarrollo, y algo que puedo argumentar es lo siguiente, simplemente para, pues algún hermano nuevo del tema, mayormente se habla de 3 etapas clave del sistema, que es clásico, revisado y progresivo. Por si acaso usted ve que Joel dice dipsalismo progresivo y quizás hemos ni siquiera definido eso, pues que realmente se han dado 3 variantes. Blasing lo ve como desarrollo dentro del sistema. Clásico, pues se atribuye más a Scofield, Darby, Schaffer. Revisado se atribuye mayormente a Riley, que fue el que trajo el libro de dipsalismo hoy, que luego se actualizó, se revisó. Pentecost, Warburg, que hay en esa categoría. Y ya el progresivo se habla mayormente de Craig Blasing, de Lubbock y Robert Saucy, que fueron las caras, los iniciales. Ahora, hay algunas diferencias que, obviamente, para discutirlo, pues, tomarán mucho tiempo, pero el asunto es el siguiente, para que nos entiendan. Cuando se da este avance, por lo menos lo que es el progresivo, el énfasis es que se da más en la academia. El dipsalismo, como en los años 70, 80, se volvió tan popular, pues era algo que era fácil de presentar, casi todo giraba en la escatología, pero los dipsalistas, obviamente los que están escribiendo, los que representan, pues muchos de ellos querían seguir avanzando en otros temas, como el nuevo pacto, el reino y un sinnúmero de cosas que son importantes.
Y de esos estudios profundos, pues surge el lipsalismo progresivo, que es básicamente una variante del lipsalismo que no es equivalente, digamos, al premialismo histórico, como ahorita voy a explicar. Ahora, el punto es eso, quiero que vean esas categorías. Ahora me voy a enfocar en el aspecto de Israel. Esto no es exclusivo de los dispensacionalistas. Algunos padres de la iglesia creían en una futura restauración de Israel. Ya cuando se da el periodo, digamos, de Constantino, siglo IV, la iglesia se convierte en Estado oficial de Roma a causa del gobierno de Roma sobre la iglesia, pues obviamente la postura principal fue una escatología milenial, donde el reino ya era presente, la iglesia estaba reinando y básicamente pues no hacía falta que la iglesia de algún modo pues tuviese un énfasis en Israel, porque ya el reino estaba. Entonces, de algún modo las profecías de Israel pues se reinterpretaban con la iglesia. Y esa escatología milenial, postmilenial fue lo que dominó. Ya cuando llega el periodo de la reforma, con la reforma y la separación de la iglesia, el Estado, toda esta cuestión, se comienza a dar un énfasis en Israel. Que esto se va a dar con los anabautistas y específicamente con las guerras que se dan. La Revolución Francesa, todas estas guerras, de algún modo, trajeron el tema de Israel de vuelta. Y podemos ver que en la historia, mucha gente no dispensacionalista creía en la futura restauración de Israel. De hecho, el propio Spurgeon, que para muchos uno de los mejores predicadores que ha habido, pues Spurgeon crea una futura restauración de Israel. O sea, esto no es exclusivo de los dispensacionalistas. El punto fue que algunos dispensacionalistas, y obvio, ahí entramos en la categoría de dispensacionalistas mayormente sensacionalistas. Cuando Israel volvió a ser nación, en el año 48, 1948, dijeron, llegó el fin. Israel se ha convertido en la nación, ahora hay un conteo, esa generación en la que verá el rapto de la iglesia. Porque obviamente del 48 al 20 y pico que estamos ahora, pues hay 70, 80 años. Ahí está el problema. Que algunos, y obviamente con un trasfondo dispensacional, vieron el resurgimiento de Israel como una profecía. Esa idea causó en extremo lo que solemos llamar un sionismo desmedido. Porque si Israel ha sido restaurado, pues básicamente Israel se convierte en el reloj profético de Dios. Y ahí es donde mucha gente, lamentablemente, ha ido avanzando en esta idea de que Israel, todo gira en torno a Israel, de que si Israel, por ejemplo, si no obedecimos a Israel, pues no vamos a ser prosperados. Casi todo gira en la restauración que se dio en el 48. De algún modo, Dios puso a Israel en el mapa. Yo no tengo duda de eso. Pero eso no es un acto quizás profético para terminar un conteo en el calendario de Dios. Más bien es un acto soberano de Dios. Porque Israel, al fin y al cabo, sigue siendo la nación de Dios. En Romanos 11 lo dice explícito. Dios no ha desechado a Israel. Así que Dios tiene un plan con Israel porque está ligado al pacto. Dios escogió a Israel. Deuteronomio te lo explica, etc. Así que la elección de Dios sobre Israel permanece. Ahora, el Israel actual como Estado no es necesariamente equivalente al Israel de Dios. Aunque Dios tiene un plan con Israel, el Israel que Dios ve como hijo, como Israel de Dios, son los que están ligados al Mesías. O sea, por eso es que a veces es complicado, porque mucha gente, y ahí entra el sionismo extremo, creen que Israel como Estado es equivalente a un Israel salvo, un Israel restaurado. Y todo lo que haga Israel es de Dios. No es así. Realmente en la iglesia hay un remanente de judíos que garantizan el plan que Dios tiene con Israel. Pero hay que entender que el contexto siónico bíblico, lo que Dios desea es que los judíos vuelvan al Mesías. Y obviamente la tierra es parte de esas promesas. Pero al fin y al cabo, Pablo, ningún escritor del Nuevo Testamento, promovió este tipo de política que se está dando. Donde eso tratamos bandas sobre Israel y dejamos a los árabes, a los palestinos, ellos no sirven o ellos son los que... No, eso no está en la Biblia. Al contrario, Dios llamó a la unidad, a la reconciliación. O sea, ese sionismo de medido no es bíblico. Y yo creo que los dispensacionalistas serios, como por ejemplo de los Bock, en muchas ocasiones han enfatizado eso. Así que tenemos que ir por esa línea. Sí, eso es lo que quería enfatizar, Alfredo, es que a ver, una cosa es un argumento bíblico, teológico, donde claro, yo digo que creo que en un futuro Dios va a restaurar Israel y esa restauración esencialmente es espiritual, Israel vuelve el Mesías, Israel vuelve el Señor, y secundariamente pues hay elementos de la tierra de manera futurista, no estamos hablando de nada presente de momento, claro, ¿no? Entonces, una cosa es ese argumento teológico bíblico, que yo creo lo que Dios va a hacer con Israel. Claro. Una cosa. Otra muy diferente es el enfoque político, donde yo digo que todo lo que haga Israel como nación y como movimiento es aprobado por Dios. Y todo lo que hagan políticamente y en guerra, cuestiones así en contra de Israel,
lo están haciendo en contra de Dios. Entonces, me parece, y yo sé que esto también pasa con muchos laicos que son dispensacionalistas, que no logran diferenciar entre una creencia teológica y un movimiento político. Sé que en algunos casos hay personas que tranquilamente sostienen las dos cosas de la mano, pero es necesario, hermano, cierta distinción porque, por ejemplo, mi persona, al igual que Alfredo, cree en lo que Dios va a hacer con Israel, pero yo creo que Israel como pueblo, como nación actualmente, pues está sin Cristo. Sabemos que el Estado de Israel actual pues, no es un Estado cristiano, nada por el estilo. A veces abrazan ciertas cosas que no son muy cristianas. Entonces, si el Estado de Israel como nación, por ejemplo, el día de mañana hace cosas que son malas, evidentemente, yo no puedo apoyar, por ejemplo, el homicidio, y esto va en todos lados, porque hay gente, por ejemplo, que se va a un extremo también de apoyar a Palestina y todos estos movimientos, ¿no? Que solamente son víctimas, y bueno, ellos son las víctimas y hay que orar y apoyar a ellos. Y todo lo que haga Israel está mal, y todo lo que le pasa a Israel se lo merece, porque él empezó primero. Yo puedo entender que alguien tenga un discurso político de esa manera porque no soy cristiana. Pero a ver, yo soy cristiano y yo creo que Dios va a hacer algo con Israel en el futuro. Amén. Pero eso no significa que todo lo que haga Israel el día de hoy, yo voy a decir, está bien. Si Israel mata como nación el día de mañana, para mí está mal, porque yo no creo que matar esté bien. Si Palestina hace algo en contra de Israel y mata, para mí está mal. O sea, el tema no es qué nación haga lo bueno o qué nación haga lo malo. El tema es que hay que evaluar las cosas sin ir a los extremos. Entonces, hay que distinguir, hermano, esto es un llamado a todas las personas que distingamos una cosa. Una cosa es creer lo que Dios va a hacer con Israel y otra cosa es pensar que lo que Israel hace hoy es que Dios lo está haciendo. Claro. Hay que tener una distinción cuidadosa porque el mismo Pablo dice Israel actualmente están en un espíritu de estupor, básicamente están ciegos. Y eso es importante por el hecho de que, como tú dijiste, hay un extremo que es malo, que básicamente rechazamos a Israel, creemos que ya Dios se olvidó de ellos, y de algún modo cogemos el bando contrario. Todos se lo atribuimos a ellos. Mira, no, que toda la muerte es culpa de Israel. No, no, al fin y al cabo, la culpa es del pecado. Y el diablo es el Dios de este siglo. Él gobierna. Lamentablemente, el mundo está bajo el maligno. Así que Israel todavía vive a la espalda del Mesías, pero en ese estado político hay un remanente. Por eso es que no podemos decir que Dios ha desechado a Israel. Adicional, la tierra le pertenece por herencia. Y ese asunto de la tierra, de los palestinos y todo, no se va a resolver ahora. Pero ojo a esto, porque Dios está trabajando en el presente con Israel. Y eso habla de la soberanía de Dios. Yo no creo que Dios esté simplemente esperando para el futuro, para trabajar con ellos. Ya Dios está trabajando con ellos porque el evangelio le está llegando. ¿Ves? Y aún desde la perspectiva futurística, yo creo que Dios va a levantar 144,000 sellados que son de Israel. O sea, Dios sigue trabajando con esta nación, no hay duda de eso. El punto es que esto no es algo exclusivo del dispensacionalismo, pero los dispensacionalistas sí han sido bastante enfáticos y pro Israel, y es algo positivo. Algunos, como por ejemplo, más de la línea más progresiva, como Blazing Book, pues han sido más balanceados, y eso para mí es mejor. Siempre el balance, de algún modo, siempre tiende a beneficiar. Y en algunos casos, pues sí, algunos dispensacionalistas, que sí son dispensacionalistas, pues se han ido un poco al extremo. Y eso ocurre en todas las teologías. Así que hay que ser, ¿verdad?, sincero en eso. Pero al final, oramos por Israel, somos embajadores del reino de Dios, así que apoyamos lo que es la reconciliación. Esa es nuestra misión, que Dios salve tanto a judíos como a palestinos y al final la reconciliación del hombre con Dios se dé, que esa es la proclamación del evangelio. Y por último, Joel, en cuanto a lo de que damos al aire, si ustedes hacen el dispensacionalista y usted lo ve y no conoce bien el sistema, pues avance, ¿verdad?, en autores como hemos presentado. Él tiene algunos libros allí que creo que son, en español no hay mucho, pero mira, si usted lee, por ejemplo, Michael Black, que tiene un libro en Kindle que es acerca de dispensacionalismo, ya usted entró por un buen camino. Michael Black ha escrito mucho del tema y está casi todo en español. Así que usted puede empezar con este autor adicional. Obviamente, pues yo sí escribí un poquito del tema. Ese libro es muy bueno. Ese que tiene Joel en pantalla, El reino era por siempre. Sí tiene un trasfondo dispensacional, pero es una teología bíblica del reino. Son 500 páginas más o menos. Yo lo leí hace varios años y eso me introdujo más al tema de la Biblia y el dispensacionalismo. O sea, que hay temas
que son dispensacionalistas que te van a motivar más la Biblia. Ese libro también de Kerigma, no nos paga, hermano, por mencionar editoriales, pero ese libro es muy bueno. El modelo de la nueva creación, básicamente Black amplía la tesis de Blazing de que el reino milenario es simplemente un prólogo del reinado eterno y que al final el destino del pueblo de Dios es la tierra, renovada y restaurada. Todas estas ideas nos dan beneficio, o sea, tienen beneficio para nosotros. Un alto ahí, es que tengo que hacer hincapié. Dispensacionalistas diciendo que la tierra es el destino final, pero ¿acaso no dicen los dispensacionalistas que solo es el cielo y ahí se muere todo? Bueno, no. Para muchos va a ser sorpresa. Claro. Por eso le estamos diciendo. Lean la fuente. Agustín Dipone, muchos milenialistas creían eso. O sea, que si alguien es justo, pues fíjese, Anthony Houkema fue uno de los primeros milenialistas en presentar esta idea de la nueva creación, un milenialista en su libro de escatología. Pero muchos amilenialistas, su idea era que el cielo es el destino final. De hecho, los católicos mantienen esa idea del purgatorio, el cielo, etc. Gracias a Dios por autores como Blazing, Bog, Black, Spiegel, con su libro de patrística y escatología, que han dado énfasis en esta escatología de la nueva creación. Y hasta cierto punto, y ahí finalizo con lo que es el premilenismo histórico, dispensacionalismo, etc. El dispensacionalismo ha ido avanzando tanto que el propio Blazing, que es una cara del sistema, él ha propuesto hasta otras etiquetas, nombres. Quizás uno de los futuros nombres que se le pueda dar al dispensacionalismo progresivo es teología del reino o teología del reino de la nueva creación, porque al final el sistema tiene sus deficiencias y al final la meta es avanzar en una buena teología bíblica. Así que yo creo, hermano, que el dispensacionalismo es un sistema con errores, con deficiencias, pero de algún modo me ha ayudado a sacarlo más a la Biblia, así que intento estudiarlo, conocerlo y presentarlo de la mejor manera posible. Pero al final es un sistema que tiene sus áreas débiles. Por lo tanto, lo que siempre domina es el texto. Tenemos que obviamente centrarnos en el texto. Han habido otros sistemas, el problema histórico se centra más en la escatología, por eso es que no debería compararse con el sistema dispensacional, y al final el premilenismo histórico tiene muchas variantes. George Ladd, que fue un teólogo importante en el Nuevo Testamento, trajo puntos sólidos de lo que es el premilenismo histórico, pero son muy diferentes a los que trajo el dispensacionalismo progresivo. Y eso es otro tema, pero mira, Joel, lo único que les puedo decir es esto. Si quieres saber las diferencias, léanse este libro, Descubriendo el dispensacionalismo. Al final, Daryl Bog tiene un ensayo y ahí le explica eso. Pero no tenemos el tiempo para hablarlo aquí. Sí, pero sí, si quieres más del tema, cómpralo. Unas palabras a manera de amarrar. Amado hermano, bueno, como habíamos dicho al principio, bueno, Alfredo y yo ahorita estamos en una etapa de padre. Ya sabe que la familia es bastante importante, así que estamos con tiempos muy reducidos. Por este motivo, mire, aquí en Bolivia son las 10 de la noche y por eso hemos lanzado un live sí, express. Es muy difícil coordinar el tiempo y todo, pero lo vimos necesario porque de aquí decían una cosa, de allá decían otra, correcto, de allá. Y mire, personalmente me gustaría dejar en claro esto, por si alguien llega a ver esto. A mí no me molesta que critiquen el dispensacionalismo progresivo. No, o el dispensacionalismo, no me molesta. No me molestan las objeciones. Al final del día eso es parte de la teología. Objeciones, diálogo, conversación. Lo que sí me molesta son dos cosas, y tengo que decirlo, me molesta. Número uno, que se utilicen malas palabras, que yo considero que son malas palabras anticristianas, para referirse al dispensacionalismo o a los dispensacionalistas. Porque exacto, soy dispensacionalista. Entonces, me molesta eso, que se haga ese tipo de cosas. Y número dos, me molesta que se utilicen falacias para tratar de refutar el dispensacionalismo o algo. Si alguien quiere, que hay gente que lo ha hecho, y de hecho hay un libro dispensacionalista de Israel, Iglesia, buscando una definición, donde se invitó a 3 autores que no son dispensacionalistas a que respondan, a que pongan sus objeciones. Entonces, nada, si alguien quiere hacer una crítica al sistema, lean a Daryl Bog, lean a Craig Blazing, lean a Michael Brash, una vez habiendo leído a ellos, que son creo que las caras actualmente más hay que están siendo conocidas, escriba su ensayo, argumente en contexto, no vaya a ser como un pastor que tiró un par de citas ahí de los autores y lo tuvieron que corregir. Porque no cita a Tim LaHaye ni a Lindsay, por favor. Claro, entonces, nada, eso es pentecostal, último. Dispensacionalismo y contexto, lo único que queremos pedir es honestidad, pongan las cosas en su contexto y quien quiera argumentar en contra,
hágalo, hágalo nomás. Y quien quiera aprender más del sistema, se considera amistoso con él, también. Actualmente hay muy buena fuente y creo que podemos aprender. Alfredo y yo no nos consideramos eruditos ni nada por el estilo, somos estudiantes, estamos estudiando. De lo poco que hemos aprendido, pues intentamos compartir por estos medios, fuentes, recursos, argumentos. Nada, somos estudiantes que estamos tratando de dar este apoyo a la iglesia y a otros estudiantes que sé que les interesa este tema y que quieren estudiarlo con honestidad. Esas son mis palabras finales, Alfredo. Si alguien llega a ver esta transmisión es opositor al dispensacionalismo o algo, nada, no se tome nada personal, es solo un llamado a la honestidad, nada más, no tenemos nada en contra de nadie, no odiamos a nadie, nada, aquí simplemente estamos tratando de ser honestos. No, y para aclarar, la gente que han hecho críticas duras y quizás no muy fiel, pero son gente buena. Son gente que quizás lo que les hace falta un poquito más de conocimiento. Así que hay otros que no, hay otros que se lo entregamos a Dios o a Satanás para que al fin su alma se salva, porque hay otra gente que de verdad tiene el corazón corrompido, pero hay otra gente que a veces hablan desde una perspectiva de la ignorancia, pero son gente buena, que uno los puede escuchar y recomendar. Pero esta dinámica se da dentro del diálogo teológico. Es normal, nosotros estamos acostumbrados a esto. Así que si usted no está muy convencido con algo que se dio, alguna crítica que alguien dijo, pues busque las mejores fuentes. Y yo creo que con eso, pues, uno va a ser más conciso. Amén. Bueno, eso ha sido todo por esta noche, hermano. En el transcurso del día de mañana voy a dejar en los comentarios algunas fotos, algunos libros, para que ustedes, los que están interesados, puedan comprar, puedan acercarse. Y también Alfredo tiene 2 teologías sistemáticas, estudiante dispensacionalista, tratando de resumir parte de la información que hemos hablado. Así que nada, Alfredo, te despediste y con eso concluimos esta noche. Claro que sí. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.